Ok. Yo ¿Qué voy... dijo? Ah, ya, gracias. Gracias. Ok, están viendo mi pantalla, ¿cierto? No. Buenos días. Buen día, ¿todavía? Ahora Sí, sí. doctor. Sí, se ve. Ok, entonces. Bien, a los que son nuevos, bienvenidos. No se olviden que durante la clase cualquier pregunta la pueden hacer. Háganme la pregunta nomás, no se queden con dudas, por favor. Soy el doctor Bruno Feiteiro y estoy avanzando farmacología 1 con ustedes. ¿Está bien? Farmacología es una, no es la más, pero es una de las más importantes de su semestre, teniendo en consideración que acá en esa asignatura, ustedes van a entender el principio o la metodología o de qué forma van a empezar el tratamiento a un paciente, el tratamiento de una enfermedad de un paciente. Existem fármacos que são muito importantes e a maioria deles estão relacionados com acalmar o dolor ou tranquilizar um paciente. Para aplicar um fármaco a determinada situação, necessito conhecer e entender a farmacocinética e a farmacodinâmica. Esse tema está em el capítulo 2 de libros de Manuel de Farmacología Básica y Clínica de Aristide, ¿ya? También lo voy a encontrar tanto en Velázquez cuanto en Goldman Hillman, pero son un tema más complejo, más complicado para entender en los dos. Mi recomendación es que lean Aristide, Farmacología Básica y Clínica. Este es contenido programático de su asignatura, ya a farmacología general, la origen de los fármacos, farmacodinámica, farmacotécnica, toxicología, prescripción farmacológica, AINES y así por delante. Todo lo que ustedes ven en rojo son los temas que vamos a avanzar en el primer parcial. Lo que está en color azul, no celeste, ese tema vamos a avanzar en el segundo parcial y en el tercer parcial vamos a avanzar anestésicos generales, anticonvulsivantes y así por delante. ¿Alguna pregunta? Recuerden que fármaco es toda sustancia química que altera el funcionamiento del organismo de los seres vivos por interacciones a nivel molecular. En todo el tema que le voy a pasar el día de hoy está en farmacocinética, capítulo 2 del libro de Aristide. Próxima semana, capítulo 3, farmacodinia. Bien. Cuando yo doy un medicamento a un paciente, él pasa por un proceso de cambios en el cuerpo y ese proceso inicia desde la ingestión, está en portugués por si acaso, desde la ingestión y eso va a ser absorbido, distribuido, metabolizado y eliminado. Cuando yo voy a absorber el fármaco que le estoy dando al paciente, esa absorción puede ser por un fármaco que le administré por vía oral, por vía vaginal, por vía rectal, por vía endovenosa, intramuscular, tópica y así por delante. Ese fármaco es ministrado, es absorbido y luego va a ser distribuido por el cuerpo y metabolizado, o sea, activado o desativado por el hígado y cuando no sea más necesario va a ser eliminado. Recuerde entonces que farmacocinética estudia absorción, distribución, biotransformación o metabolismo y eliminación de los fármacos. Esses processos, esses mecanismos, que é cada uma,
eso vamos a estudiar un poco más adelante. Sin embargo, es importante entender que para que pueda ser de forma eficiente, para que haga su efecto como debería ser esse ciclo farmacológico, necesita de algunas colaboraciones, tanto por parte del cuerpo cuanto por parte de la célula. Recuerden que la membrana celular es el elemento que me prohíbe o me facilita el ingreso de cualquier sustancia a la célula. A ver si están durmiendo en ese sábado en la mañana. Vamos con Leiane. Doctor. Sí, doctor. De, de esta imagen que usted ve acá en la pantalla, representa una membrana celular. Explíqueme o dígame qué es cada uno de esos elementos que usted consigue reconocer en esta imagen que está el mouse ahora. Oye, doctor, es la membrana por donde entra y sale moléculas. No me acuerdo bien. Eso, pero no recuerda nada de qué está formado, no consigue identificar ninguna estructura ahí. Vamos con otro. Tiago Barbosa. Olá, doutor. Buen día, Tiago. A ver, Bom dia. decime qué estructuras consigue reconocer en esta imagen de la membrana. Está formado por uma camada de lipídios, não sei, acho que é Sí, sí. lipídios, que mais? Eu só me recordo de Ay, lipídios. doctor. Vamos a sufrir, doctores, vamos a sufrir. ¿Qué falta hace una fisiología y una histología, doctores? La membrana celular es la estructura que me bloquea, es como si fuera una frontera, un guardia fronterizo, que ella tiene su cercado, que es su camada de bifosfolipídicos, o sea, tiene una bicamada de lípidos y de fósforos, y esto son lipo, ¿no? Son compuestos por moléculas de colesterol, de lípidos, y esto me posibilita o me bloquea el paso de sustancias hidrosolubles, sustancias a base de agua que se deshacen en agua. Para que ciertas moléculas puedan ingresar a la membrana celular, ella necesita que sea, la molécula sea liposoluble, o sea, que sea disuelto en colesterol, o necesita pasar por los canales de membrana. Son proteínas que están ahí colocadas entre las capas de lípidos, y eso me posibilita o me bloquea para que ingrese o salga ciertas sustancias, ciertas estructuras. Eso me sirve para moléculas como el calcio, el sodio, el potasio, ¿no? Para electrolitos. Me sirve para fármacos que van a tener que hacer efecto. Me sirve para enzimas, para el agua y todos los elementos que necesitan ingresar o salir de la célula. Caso no sepan bien, eso que les escribí acá es importante tener en consideración. Liposoluble y hidrosoluble. Una molécula hidrosoluble son moléculas que son disueltas, que puedo disolver ¿ya? En agua. Puedo degradar, que son a base de agua. Fácilmente se deshace en agua. Y esa molécula necesita pasar por los canales de membrana, por las proteínas de membrana, porque no consiguen atravesar los lípidos de la membrana plasmática. Ya los liposolubles, ellos sí, también son a base de colesterol, también son a base de lípidos y consiguen atravesar de forma normal y facilitada la membrana celular
sin necesidad de la capa bifosfolipídica. ¿Entendieron esto? Sí, doctor. Ok. ¿Puede En explicar farmacología, nuevamente, por favor? las moléculas hidrosolubles son moléculas que son disueltas, que son compuestas que tienen una afinidad con el agua, con la agua. Sin embargo, las liposolubles son moléculas que no le gustan el agua, no pasan por el agua, pero sí pasan libremente y tranquilamente por el colesterol, por los lípidos que están en la membrana. Si le doy un fármaco, si le doy una hormona, si le doy una sustancia que es liposoluble, esa molécula o esa sustancia consiguen atravesar libremente por la membrana celular. Sin embargo, si le doy una molécula hidrosoluble, ella tiene que ser disuelta, tiene que deshacerse en agua. Y como aquí el lípido, el colesterol, no consigue ingresar a la célula. Para que pueda conseguir hacer esto, necesita pasar por medio de los canales de membrana, por las proteínas que están, sea las esféricas, las espiraladas, los canales fijos y así por delante. ¿Entendió? Sí, doctor. Sí. Ok. Cuando doy determinado medicamento a mi paciente, el primer proceso o el primer mecanismo que va a hacer es que él va a ingresar al cuerpo. Si le doy por vía oral, va a pasar por la circulación enterohepática, va a venir del esófago al estómago, del estómago a la parte del intestino y de ahí pasa a la circulación enterohepática donde va a ser absorbida y metabolizada y después distribuida. Existen algunas terminologías, existen algunos procesos que nosotros hablamos y ahí es recordar netamente lo que ustedes estudiaron en fisiología y lo que ustedes estudiaron en histología, que era el transporte y la distribución de los fármacos. Cuando yo hablo de transporte, la mayoría de los fármacos son transportados en el cuerpo por las proteínas y la principal proteína que hace ese transporte es la albúmina. Sin embargo, cuando hablo de difusión, ¿no? Cuando hablo de paso, yo tengo los mecanismos que hacen, que permiten que con las moléculas, con los fármacos, ingresen a la membrana celular. Eso puede ser hecho, eso puede ser trabajado de forma pasiva o por medio de especialidades. Cuando hablo el transporte activo o el transporte pasivo, yo tengo mis variables, tengo mis diferencias. El transporte pasivo, perdón, cuando hablo del transporte pasivo, ele puede ocurrir por medio de difusión simples, puede ocurrir por medio de filtración y otras posibilidades más. La filtración, por ejemplo, es lo que acontece a nível del sistema renal. Una molécula ingresa, ele vai, você está na circulação, não? Vai al glomérulo e aí é filtrado, ele pode ser eliminado ou pode ser absorvido novamente, reabsorvido. Quando hablo sobre a difusão simples, é a transferência de uma substância através de uma membrana a favor del gradiente de concentração. Quando hablo de la difusão simples, é quando uma molécula passa através da membrana a favor del gradiente de concentração. Recuerden que é gradiente de concentração. Quando hablo sobre el transporte activo, significa que una sustancia va a atravesar la membrana, normalmente por medio de las proteínas de los canales, y para hacer esto consume energía, necesita gastar ATP de la célula. El transporte especializado, por ejemplo, comprende lo transporte activo, también tiene su difusión facilitada y también la pinocitose.
Todo eso que le estoy diciendo, ustedes ya estudiaron en histología y ya estudiaron en fisiología. La pinocitosis es cuando una sustancia que estaba disuelta en sangre, ella es englobada, encapsulada, ella es secuestrada y penetra libremente, fácilmente a la membrana celular por medio de, y cuando ella ingresa se forma una vesícula, una vacuola, y ahí adentro está el fármaco que fue absorbido. Los fármacos, cuando yo le ministro al paciente, ellos pueden hacer efecto a nivel del núcleo, ¿ya? O a nivel de la membrana celular. Si él me hace a nivel de la membrana celular, él me puede venir, entrar en contacto con determinado receptor y mandar un mensaje, una señal para que la célula ejecute determinado cambio. Cuando yo tengo fármacos que su receptor está en el núcleo celular, ese fármaco necesita atravesar toda la membrana de la célula y recién contactarse con su receptor que está dentro del núcleo y con esto cambiar, hacer un cambio celular en mi paciente. En ese tópico, doctores, no les voy a cobrar mucho, que me entiendan el transporte activo, el transporte pasivo, no les voy a cobrar directamente esto. Sin embargo, necesito que vaya adaptándose que cada fármaco tiene su farmacocinética y tiene su farmacodinámica. Cada fármaco que le va a administrar al paciente tiene su determinado por qué. ¿Por qué este fármaco se le da con agua? ¿Por qué ese fármaco se le da con leche? ¿Por qué ese fármaco no tiene receptores a nivel de la membrana? ¿O por qué el fármaco tal hace así? ¿Por qué ese fármaco hace más rápido? Y esto vamos a entender, y la base para entender esto está acá. ¿Dónde actúa? ¿En qué parte? Y para actuar, ¿cómo va a atravesar la membrana celular? Esto es una pequeña revisión de algo que, vuelvo a decir, ya habíamos estudiado. Pero más importante que esto es entender de qué forma, qué mecanismo ese fármaco, ese medicamento se va a absorber. Yo puedo aplicar, por ejemplo, un fármaco endovenoso, ¿ya? O intravenoso en un paciente, y esta gráfica que ustedes ven representa el tiempo que el fármaco va a tardar para hacer efecto. Los fármacos que yo ministro por vía endovenosa son fármacos que ya están activos. Al momento que entra en contacto con el cuerpo del paciente, va a la circulación sanguínea y en este mismo momento ya empieza a hacer su efecto. Se le doy, por ejemplo, si tengo un niño o un paciente con fiebre, le puedo dar qué tipo de medicamento para fiebre. A ver, vamos con Danieli. Buen día, doctor. Día, doctora, ¿qué medicamento usted conoce para fiebre? Paracetamol o ibuprofeno. Ya, dame un segundito. Paracetamol, ibuprofeno, ¿qué más? ¿Son los dos? Sí, Ya. Vamos con Karine de Jesús. Aspirina, uma coisa. Aspirina é para frio também ou não? Aspirina también. Karine, Doutor, Karine, estoy aquí. Dipirona, doctor. Son los dipirona, muy bien. Metamizol. anti-ibuprofeno. Bien. Nimesulida y otros 1000 fármacos que va a haber. La dipirona, que dijo la doctora, aquí en Bolivia se conoce también como metamizol, ¿ya? Y cualquier uno de los dos nombres lo puede nombrar porque está cierto, o dipirona o metamizol, ¿está bien? Cuando tengo un paciente con fiebre, le doy paracetamol, le hace el efecto. Le doy el ibuprofeno, hace efecto. Le doy la aspirina,
hace efecto y le doy la dipirona, también hace efecto. Sin embargo, si tengo fiebre y esa fiebre es extremadamente alta, necesito darle a mi paciente un medicamento que va a actuar lo más pronto posible. Por ese motivo, si yo le doy un fármaco endovenoso, como por ejemplo la dipirona o hasta mismo el paracetamol, lo que él va a hacer es que a los segundos, minutos que he administrado, ya va a tener efecto, ya va a estar actuando en la circulación. Sin embargo, su tiempo de vida media, el tiempo que él va a estar ahí en el cuerpo, es corto. ¿Por qué? Porque los fármacos que ya vienen con su principio activo activado, cuando le doy ya está funcionando, ellos hacen efecto más rápido, pero también suelen perder su capacidad farmacológica más rápido, porque el cuerpo lo utiliza y lo va eliminar. Ya no va a tener principio activo más y el cuerpo lo elimina. Diferente cuando le doy un paracetamol, por ejemplo, al paciente, o hasta mismo un metamizol por vía oral, porque hay. Entonces, él va a tardar, fíjense acá, él empieza a actuar, ya hace su efecto, pero su pico, su biodisponibilidad, si le doy de 1 gramo, la cantidad que va a absorber es menor, porque tiene que pasar por varios procesos, por varios mecanismos, y ni siempre 100% del fármaco es utilizado. ¿Me entendieron esto? Sí. Doctor, una pregunta. Claro. Cuando el fármaco se da por intravenosa, como usted dice, la reacción es más rápida. Es decir, entonces ya se está evitando los pasos que hace un medicamento, digamos, por comprimido, digamos, que es de absorción y la distribución, digamos. Sí, o sea, no estás evitando la distribución, absorción y metabolismo, no necesariamente eso. Lo que estás evitando es una cosa llamada metabolismo de primer paso. Y ahorita vamos a estudiar eso, cuando el fármaco pasa por el hígado para que él deje de ser una sustancia inactiva y transforme-se de una vez en una molécula, en una sustancia activa. ¿Entiende? Y ellos, cuando yo ministro un fármaco endovenoso o un fármaco intramuscular o un fármaco sublingual o vía retal, ese fármaco, su característica, su composición, ella ya es una composición que está, en otras palabras, semi-activada, ya está semi-listo para utilizar, ¿no? Ya está listo para utilizar. El cuerpo ya lo ve la molécula y empieza a trabajar, ¿ok? Diferente cuando doy un fármaco por vía oral. Fíjense acá, el fármaco por vía oral, él tiene que pasar por todo ese trayecto del esófago, va al estómago, y el estómago, la cápsula que yo tenía, la tableta que yo he consumido, ella va a ser degradada, va a ser destruida, y se queda solamente la molécula de los fármacos. Esa molécula va a la parte del duodeno y al intestino. En el intestino delgado yo tengo la circulación enterohepática. Esa circulación enterohepática es relacionada directamente con la vena porta y me manda al hígado. Llega al hígado, ese fármaco él va a ser distribuido, va a ser enviado para las demás partes del cuerpo, para el corazón y para ahí así la circulación mayor del cuerpo. Una vez más, le voy a explicar esto. Tomo una tableta por vía oral, ¿ya? Esa tableta, ella viene, percurre el esófago, va hasta el estómago, y el estómago, la parte de azúcares, harina, toda la parte que hace una cápsula o un comprimido o una perla, la parte, el envoltorio, ¿no? Que no tiene mecanismo activo, él es degradado en el estómago por el ácido clorhídrico, y ese fármaco que estaba ahí, los motitos que ven en rojo, ellos pasan
al duodeno y después al intestino delgado. Acá en el intestino delgado, este fármaco él es absorbido por la circulación enterohepática, la circulación que reúne desde el intestino hasta al hígado y va desabocando en la vena porta. Llega en la circulación enterohepática, este fármaco que estaba inactivo, él va a ser activado, ¿ya? Y va a ser enviado, va a ser transportado hasta el corazón, ¿no? Por la sangre, para que el corazón pueda hacer toda la distribución al cuerpo. ¿Entendieron esto? Sí, doctor. Doctor. Ok. Cuando doy un fármaco por vía sublingual, aquí por ejemplo, por debajo de la lengua, ese fármaco ya es degradado directamente por la amilasa salivar, ¿no? Por las enzimas salivares. Cuando yo degrado ese medicamento por la vía sublingual, el principio activo, fíjense, ya está listo, ya está funcionando, ya está activado. Desde la vía sublingual me va directamente al corazón y es distribuido. Si yo le doy un fármaco por vía inhalatoria, este fármaco ingresa por la vía respiratoria del paciente, va al pulmón y del pulmón también ya con su principio activo me va a la circulación sanguínea al corazón o hace su efecto netamente en el pulmón y las células que están por ahí. Cuando doy un fármaco por vía endovenosa, como por ejemplo el paracetamol o el metamizol o un antibiótico, yo le estoy ministrando, sea por goteo o sea directo, yo le estoy ministrando el fármaco en su principio activo, ya funcionando. Desde el momento que ingresa, ya va al corazón y es distribuido al cuerpo. No necesitan pasar por el hígado. Cuando le doy un fármaco subcutáneo o intramuscular, ese fármaco, él tiene normalmente la capacidad de quedar guardado, de quedar almacenado, a veces en el tejido muscular o en el tejido lipídico de esa zona, en la grasa de esa zona, pero la parte que va a ingresar también ya va a ser enviada directamente al corazón. No tengo que pasar por el hígado, ¿ya? Y por vía retal, lo mismo. Mira, él ya me salta toda la circulación y me manda directamente para el corazón, ¿ya? Cuando pongo un fármaco por vía retal, me salta toda la circulación también y me manda directamente a la circulación, al cuerpo. ¿Entendieron esto? ¿Alguna duda? Doctor, Sí. ¿me escucha? Sí, escucho. Entonces, cuando un fármaco no tiene que pasar por la metabolización de primer grado, ¿él tiene una acción más rápida en el organismo? Exactamente esto. Si le doy un fármaco directo, un fármaco que entra ya con su principio activo, ya activado, primero que su biodisponibilidad, la cantidad del fármaco que va a estar en circulación es mayor, porque no se pierde en el camino. ¿Por qué? Porque él ya está activo, va directamente a la circulación. Ese tipo de fármaco, por ejemplo, está el endovenoso, el intramuscular, el subcutáneo, el sublingual y el vía retal. Todos esos mecanismos acostumbran tener sus medicamentos ya con moléculas de principio activo ya listas para poder actuar. Pero cuando doy uno por vía oral, tiene que pasar por el hígado, tiene que metabolizarse y eso tarda más tiempo. ¿Me entiende? Sí. Doctor, Ok, ¿alguna pregunta? Lucas. Doutor, pode, por favor, repetir la intramuscular e subcutâneo? Ok. Doctor, Cuando doy un fármaco por vía subcutánea o por vía intramuscular, como por ejemplo, hay un fármaco que se llama
penicilina, ¿ya? Penicilina é um fármaco que, quando eu aplico por via endovenosa, a penicilina sódica, esse fármaco ele le dou a cada 6 horas a meu paciente. E ele empieza a ser efeito desde o momento que eu le dou, desde o momento que eu aplico. Sin embargo, si yo le doy la penicilina benzatínica, ya la penicilina G benzatínica, o la triapen o la bezetacil, que ustedes conocen, ese fármaco entra al cuerpo, actúa también rápido de acuerdo a sus características farmacológicas. Sin embargo, ese fármaco se queda en el cuerpo de 18 hasta 45 días. ¿Y dónde queda en el cuerpo? En la vía intramuscular. Donde usted aplicó, ahí está el fármaco y va siendo liberado, va siendo absorbido de poquito en poquito, ¿ya? Un otro tipo de fármaco es la dexametasona. Vamos a estudiarla en este semestre. La dexametasona es una hormona, es un corticoide de depósito. Y ese corticoide de depósito significa que él es aplicado intramuscular o también endovenosa, pero por la vía intramuscular, él también va siendo liberado al poco. No me queda 18 días, 45 días en el cuerpo, se queda algo de 12 horas. Pero de a poquito en poquito se va liberando para absorber y enviar a la circulación. Los fármacos intramuscular, en comparación con la vía endovenosa, también ya están activos, también ya están preparados para hacer su efecto. Sin embargo, tarda un poquito más porque él tiene que ser absorbido desde el músculo que le estás aplicando hasta el torrente sanguíneo. Cuando le aplico un fármaco subcutáneo, lo mismo. Desde la vía subcutánea hasta pasar a la torrente sanguíneo, me tarda un poco más tiempo do que si estuviera aplicando un fármaco por vía endovenosa, ¿ya? Tanto las células musculares cuanto las células lipídicas tienen la capacidad de almacenar, de guardar esas moléculas y tenerlas y liberando de poquito en poquito, ¿ok? Si le doy un fármaco por vía oral, por ejemplo, algunas moléculas, o sea, no hay donde ellos están guardados. Si usted no lo utiliza el fármaco, él va a salir por la materia fecal al tiempo que tarda la digestión. Eso le estoy diciendo algo de 10, 12, 24 horas, 48 horas, de acuerdo a la capacidad de posesión del paciente, ¿no? Sin embargo, cuando le doy un fármaco por vía oral, su mecanismo o es absorbido o lo pierde. Esto es lo que me determina la biodisponibilidad, ¿ya? Biodisponibilidad. Si le doy un fármaco que tiene 100% de determinada molécula y le doy por vía endovenosa, ese fármaco se absorbe 100%. Fármaco por vía oral, ese fármaco puede absorber de 10 a 90%. Es decir, alguna parte, algo de ese fármaco se va a perder en el camino, ¿ya? Hay fármacos que tienen una biodisponibilidad vía oral excelente, que son los de 90%, y hay otros fármacos que se absorben solamente 60% del mecanismo que le has dado. ¿Entendieron esa parte? Doctor. Sí. Y diga, doctor. Entonces, reforzando, yo tengo un paciente con daño hepático agudo, no puedo ficar administrando medicación, fármaco por vía oral. No debería, porque lo que vas a hacer es intoxicar más ese paciente. Lo que va a hacer es sobrecargar el hígado más todavía. El hígado tiene sus zonas, sus locales que vas a metabolizar, que vas a degradar y que va a hacer su situación A, B o C. Si le sobrecarga el hígado, ¿no? Ese fármaco nunca va a ser activado. ¿Por qué? Porque está con lesión. El mismo pasa cuando le das un fármaco por vía renal, que se elimina por vía renal.
Si el riñón no está funcionando adecuadamente, el fármaco no va a ser eliminado y va a tornarse desecho tóxico al cuerpo. Ok. Doutor, Sí. me saca una duda. Entonces, yo sé que algunas medicaciones como los AINES hacen mucho malo para el estómago, porque ellos inhiben la prostaglandina, ¿cierto? Como dipirona, ibuprofeno, enfim, algunos de estos. Pero si yo der estas medicaciones en vía endovenosa, entonces no va a pasar ao estômago, no va a hacer mal, ¿cierto o no? No, no. Ahí te equivocas en relación a lo que es la farmacocinética y lo que es la farmacodinámica. Por eso es importante que esas dos terminologías, esas dos palabritas, entendamos de fármaco por fármaco. Dame un segundo y voy, voy a buscar una imagen para mostrar a ustedes, ¿ya? Un segundito. Así rápido no lo voy a encontrar, pero lo voy a dibujar nomás. A ver, aquí en algún lado hay pantalla gráfica. Ve mi pantalla, ¿cierto? Sí, Ve mi pantalla ustedes, ¿no ven? Sí, sí se ve. Ok. Bom, voy a intentar hacer acá de forma básica, ¿ya? Como es un dibujito que me encanta, no va a ir bien. Yo tengo acá mi célula, ¿ya? Esto es el mecanismo de acción de los AINES. Eso lo vamos a avanzar a mayor detalle de aquí a 2 semanas. La célula está compuesta por una camada bifosfolipídica. Viene un agente ajeno y le destruye, y le rompe, y le degrada esa célula. Entonces lo que va a pasar es que parte de ese fragmento que fue destruido, que fue deshecho, ¿ya? Él va a venir a la circulación y va a estar ahí. Existe una enzima, la fosfolipasa, y esa enzima, la fosfolipasa, se une con otra molécula para poder degradar, para poder deshacer, para poder romper, ¿no? Y eliminar esa parte de la célula que está rota, que está dañada, que ya no te sirve más. En ese proceso de limpieza, la fosfolipasa A2, ella me genera una enzima que se llama ácido araquidónico, ¿no? Me genera un ácido que se llama ácido araquidónico. Ese ácido araquidónico, él va a sufrir a acción de la ciclooxigenasa y me va a generar la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. La COX-1, la ciclooxigenasa 1, aquí así se escribe por si acaso, COX-1 y COX-2, essas duas moléculas del cuerpo, una me actúa produciendo moco para proteger la pared del estómago, ¿ya? Me hace un moco para proteger. Cuanto más ácido yo tenga en el estómago, más se va a deshacer, se va a lesionar. Entonces, para no lesionar el estómago, el cuerpo le produce moco.
Esse processo de degradação celular, de dano celular, de apoptose, de morte, acontecem constantemente, independente se é uma lesão ou se não é, se é algo patológico ou não patológico, as células morrem constantemente. E esta muerte celular é o que me vai liberar os fosfolípidos, viene a fosfolipasa, le degrada e genera COX-1 e COX-2. El COX-2 en constante movimiento, en constante presencia en el cuerpo, me va a generar protección gástrica por medio del moco. Ya la COX-2, ella actúa pro-inflamación. Ella me genera el dolor, me genera la fiebre, me genera el edema, me genera el tumor, todo lo que es de la tetrada de Celsius, de la cascata de la inflamación. ¿Entendió ahí, doctora, esa parte? Sí. Ok. Entonces, cuando tomo un AINE, cuando tomo un paracetamol, un ibuprofeno, un metamizol, lo que él me hace es bloquear la COX-1. ¿Qué ha pasado? Lo que él hace es bloquear la COX-1 y bloquea la COX-2. Es decir, el ácido araquidónico no se transforma ni en COX-1 ni en COX-2. Y eso me dice que no tengo una inflamación, es un antiinflamatorio. No tengo dolor, es un analgésico. No tengo fiebre, es un antitérmico. El problema es que algunos AINES, como el paracetamol, el metamizol, la dipirona y tal cosa, ellos me bloquean también la COX-1. Entonces, no tengo la producción adecuada de moco o disminuye la producción de moco. Cuando tomo un medicamento por vía oral, como por ejemplo un AINE, el dolor en el estómago no está relacionado al metabolismo, a la vía de administración. El que va a pasar en el estómago es que yo tengo el bloqueo o no de la ciclooxigenasa. Pero eso, independiente si lo da por vía endovenosa, por vía subcutánea, por vía intramuscular o como sea, igual me va a producir este mecanismo. Ahora, ¿y por qué uno le da un protector gástrico, un omeprazol? ¿Ya? A ver. Omeprazol es un protector gástrico, un fármaco que actúa para disminuir la acidez estomacal, o un sulfato de magnesio, un sulfato de aluminio, un antiácido, y son fármacos que actúan justamente para evitar la acidez. ¿Por qué uno le da ciertos medicamentos como este junto con tratamientos prolongados, tratamientos que van a durar mucho tiempo, o un paciente que tenga gastritis crónica y necesita recibir una tableta, independiente de la que sea? Porque cuando yo ministro determinado medicamento en mi paciente, hay medicamentos que estimulan la secreción gástrica para que pueda deshacer, degradar esa molécula que ingresó junto con el fármaco, ¿ya? Para la cápsula, la perla, la tableta, el envoltorio del fármaco. Entonces, yo tengo ácido ahí y ese ácido ya está con la pared lesionada, ya está con la pared agitada, o por mucho tiempo está tomando determinado medicamento. Entonces, yo más bien actúo protegiendo, pero no porque el fármaco va a dañar ahí. El ácido que va a ser necesario para degradar el fármaco es lo que puede dañar la pared. ¿Me entendió? Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No, doctor, muy claro. Perfecto. Esse mecanismo vamos avançar com mais detalhes de aqui a 2 clases, ¿ya? Porque nos toca justamente la terapia analgésica, antipirética, antitérmica, es decir, nos va a tocar los AINES, anti-inflamatórios não esteroideus. Ok, entonces, reforzando un poco, existe el mecanismo de absorción, mecanismo de distribución, de metabolismo y de eliminación. Doctores, dame un segundo, déjame tomar la agua un ratito, por favor. Dame un segundo.
En cuanto a eso, vayan haciendo un esquema, un dibujito de eso, porque lo vamos a necesitar, por favor. Ok, gracias. Bien. Cuando, cuando doy un medicamento a un paciente, el primer proceso que tengo que preocuparme o entender es el mecanismo de la absorción. Cuando yo hablo en absorción, puede definirse como el proceso por lo cual la droga que yo administré llega a la circulación. Si yo le doy un fármaco por vía retal, la absorción es cuando la droga sale del reto y va hasta la circulación sanguínea. Si le doy un fármaco por vía oral, la absorción es cuando el fármaco sale del intestino y pasa a la circulación enterohepática. Si le doy un fármaco endovenoso, la absorción es, no hay, que desde cuando, o sea, hay directamente, ya está absorbido, porque la absorción define como el momento o hasta el momento donde el fármaco, mecanismo por cual el fármaco va a llegar hasta el torrente sanguíneo, hasta la sangre, ¿ok? Todas las vías pasan por diversas populaciones celulares, pasan. Si le doy un fármaco intramuscular, el fármaco tiene que ser absorbido. Y para ser absorbido, tiene que pasar por los miocitos, por los músculos, por todas las partes musculares. Tiene que pasar hasta llegar a los capilares. Eso si le digo en cuanto tejido, está bien. Pero recuerden que son células que están ahí. Estas células que están ahí en el paciente, ¿no? Las células musculares, ellas tienen una capa bifosfolipídica como cualquier otra célula. Si le doy un fármaco que es lechoso, un fármaco que es a base de colesterol, por ejemplo, ese fármaco va a ser absorbido pasando por medio de las proteínas, de los lípidos, pero de los fosfolípidos de membrana. Pero si le doy un fármaco que es hidrosoluble, que es a base de agua, entonces ese fármaco va a ser absorbido, va a ser enviado de un canal al otro, de un lugar a otro, por medio de las proteínas. Y existen fármacos que no necesitan pasar ni por las proteínas y ni por la membrana. Son fármacos que pasan entre una célula y otra, o sea, por el intersticio, para poder llegar e ir a los capilares. Eso es algo un poco más profundo y no les voy a cobrar, ¿está bien? Sin embargo, los procesos de la farmacotécnica son de muy importante en ese contexto. Un fármaco o otro posee una mayor o una menor capacidad de ser absorbido. Yo lo que decía en relación a la biodisponibilidad. Si un fármaco es enviado por vía retal, su biodisponibilidad es casi que 100%. Pero si le doy un fármaco por vía oral, un fármaco por vía intramuscular, un fármaco por vía subcutánea, o un fármaco tópico, ¿no? Por la piel o por el ojo, eso tarda un poco más y ni siempre 100% de lo que yo estoy administrando va a ser absorbido.
En relación a la distribución, es el proceso por lo cual hay una repartición, un envío de fármaco por todos los tejidos del organismo después que él está en la circulación. La distribución depende básicamente de la biodisponibilidad, es decir, la cantidad del fármaco que consiguió pasar todas las barreras y llegó al tejido sanguíneo. ¿Alguna pregunta hasta ese momento? ¿Puedes repetir una vez más sobre la distribución, por favor? Ok. La distribución es una vez que el fármaco fue absorbido, o sea, la absorción se absorbe y va a la torrente sanguínea. Y la distribución es cuando el fármaco está en el torrente sanguíneo y va a ser enviado para los tejidos que corresponda. Lo manda para el hígado, lo manda para el ojo, lo manda para el riñón, lo manda para el páncreas, para donde tenga que llegar ese determinado fármaco. La distribución, en otras palabras, es la repartición. Le mando para un lado, para el otro, de acuerdo a las características que tiene el fármaco. Hay fármacos que necesitan actuar en el sistema nervioso central, en el cerebro. Entonces necesita tener características bioquímicas que le permitan atravesar la barrera hematoencefálica. Si no, no va a llegar, ¿ya? Hay fármacos que necesitan llegar en el páncreas. Entonces necesita tener una buena penetración, una buena afinidad con las células del páncreas para ser distribuido. ¿Ok? Ese fármaco que yo ministro a mi paciente, ellos desde el momento que es absorbido, ¿ya? Y va para ser distribuido por la circulación, no están andando ahí solitos, nomás como se le da la gana. Algunos sí, pero normalmente los fármacos están unidos a proteínas plasmáticas. Y de las proteínas plasmáticas, la de mayor relevancia es la albúmina. No es la única, hay varias, pero la albúmina es la proteína que más hace transporte de fármaco, de agua, de todo tipo de moléculas en el cuerpo. Si tengo un paciente que tiene una hipoalbuminemia, tiene un trastorno que hay poca, hay baja cantidad de proteínas en el sangre, hay baja cantidad de albúmina en el sangre, entonces ese paciente, aparte de un edema, también va a tener dificultad. Cuando yo hablo de la unión, ¿salió? Ok. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. escucho. Ya. Cuando hablo en la unión de proteínas, es importante tener eso en consideración, ¿está bien? Existe una fracción del fármaco que está inactivo, es decir, yo tengo un fármaco unido a la proteína, esta parte que está unida acá a la proteína, que está acoplada a la albúmina, está inactiva. Y esta otra parte está activa, ¿ya? O entonces, cuando el fármaco está totalmente suelto de la albúmina, él está totalmente activo. Doctor, ¿y para qué eso me sirve? Porque cuando usted le da un determinado fármaco al paciente, existen fármacos que van actuando de poquito en poquito para que puedan tener una vida media, estar activo por más tiempo en el cuerpo del paciente. Eso significa que este fármaco que usted le ministró, ele vai estar inactivo, vai estar guardado, vai estar unido à proteína e vai ser liberado quando se necessite, quando haya la necesidad. Baja los niveles, el cuerpo percibe y el fármaco es liberado de la unión que estaba con la albúmina, en otras palabras. ¿Está bien? La fracción que está unida está inactiva y la fracción que está libre está activa. Mientras el fármaco esté unido a las proteínas plasmáticas,
no puede ser eliminado, no va a ser eliminado por el riñón. Pero cuando el fármaco es liberado, a cualquier momento él me pasa y va a ser filtrado y va a ser eliminado por la orina o por la materia fecal o por el sudor o por la respiración o por otras partes de la leche, otras partes de eliminación de un fármaco desde mi organismo. Existen fármacos que se quedan en el cuerpo, ¿ya? Por más de 24 horas, como por ejemplo la penicilina, que yo les decía, que ella se queda en el cuerpo hasta 45 días. Sin embargo, esto nada que ver con la albúmina. La penicilina se queda por hasta 45 días porque está en un depósito intramuscular. Está dentro de las células intramuscular. Cuando me estoy refiriendo a la albúmina o en la parte intersticial también, ¿no? Cuando le estoy diciendo de la albúmina, estoy diciendo de los fármacos que están en la circulación sanguínea, en el sangre, paseando por ahí. ¿Entendieron esa parte? Sí, doctor. Se entienden todos ustedes, son capísimos. A ver al día del examen. Eso, lo que le decía, por ejemplo, el fármaco X es administrado y es distribuido a las diversas partes del cuerpo, a diversos tejidos del cuerpo. Ele pode ser distribuído al corazón, al riñón, al hígado, al cerebro, al tejido adiposo y así por delante. Los fármacos que están administrados o que actúan a nível intramuscular son de distribuição lenta, son un poco más lento su utilización. Y por último, y no menos importante, la biotransformación. La biotransformación es el proceso o el metabolismo del fármaco, el proceso que una droga ingresa al cuerpo, ¿ya? Ingresa al cuerpo, es absorbida, va a la circulación enterohepática, va al hígado. Y en el hígado, esa droga está inactiva, por ejemplo, cuando llega ahí, se llama profármaco, ¿ya? Ahorita. Profármaco. Son drogas que no están activas todavía. Tiene toda capacidad para actuar, pero le deglutí por vía oral, fue a la enterohepática, fue al hígado y en el hígado ese profármaco va a ser activado en un fármaco, en una molécula activa, ¿ya? El producto farmacéutico es administrado inerte, no está activo, y va a ser activo cuando pasa por el metabolismo de primer paso a nivel hepático. Cuando hago ese metabolismo, recuerden de esa imagen que tenía acá, que parte del fármaco, parte de la tableta que tomé es fármaco, ¿no? El principio activo, y otra parte son metabolitos, son sustancias que están ahí para montar la estructura, para hacer los enlaces covalentes y así por delante. Eso se denominan metabolitos, perdón. Y los metabolitos no tienen ninguna actividad y van a ser eliminados. Cuando hablo en biotransformación o cuando hablo en metabolismo, hay una parte del hígado, ¿ya? Hay una parte del hígado, citocroma P, a ver cómo es, 3A4. O citocroma P34. Esta es la parte del hígado que más metaboliza las sustancias. Metaboliza casi que 50% de todo producto que usted, farmacológico que usted manda al hígado. ¿Está bien? Si tengo una hepatopatía, una patología hepática, normalmente hay que tener cuidado porque esta parte del hígado va a estar dañada. Entonces, si el fármaco está inactivo o si el fármaco es liposoluble y no fue transformado en hidrosoluble, no va a conseguir ser eliminado, va a quedar ahí, ¿ya? Y justamente ahí viene la eliminación
el proceso por lo cual el fármaco es enviado al exterior. La eliminación de un fármaco, vuelvo a decir una vez más, puede ser eliminado por vía renal, y esto es aproximadamente 90% de la vía. Puede ser eliminado por vía digestiva, ¿ya? En otras palabras, la materia fecal. Puede ser eliminado por la respiración, puede ser eliminado por el sudor, o puede ser eliminado por la lactancia materna, por la leche. Estas son las principales vías de eliminación de un fármaco. Cuando doy un fármaco, tengo que conocer por dónde se absorbe, qué mecanismo va a hacer, cómo está el cuerpo que le va a recibir y cómo está el órgano o la parte del cuerpo que vas a eliminar. ¿Entendieron? Doutor, Sí, doctor. Sí. hay una cosa también. Yo estaba mirando un video sobre farmacología y sobre la parte de eliminación. Nosotros como médicos tenemos que tomar en cuenta la edad del paciente, si es niño o anciano, y porque la edad influencia mucho en la eliminación, ¿no? También, la cuestión de la edad, y cuando yo me refiero a niños, es porque existe una seguridad terapéutica. Esto en el próximo capítulo, pero les voy a mostrar acá de farmacología 2. A ver. A ver si aquí. Ya. Cuando le doy un fármaco a un paciente, existe un rango terapéutico para administrar. Es decir, si el fármaco llega a una curva, a una biodisponibilidad, o sea, un principio activo, está activo, entre tanto a tanto, ya todo ese ejemplo que está en verde acá, si el fármaco es administrado y llega a mantener sus niveles de vida media, de disponibilidad a este nivel, perfecto, hace un buen efecto. Sin embargo, si él es por debajo de lo que debería administrar, no va a hacer efecto de forma alguna. Y si él es por encima de lo que debería administrar, voy a intoxicar a mi paciente. Cuando tengo pacientes pediátricos, yo tengo que tener mucha cautela, mucha calma cuando ministro determinado medicamento. Uno, por el rango terapéutico, la capacidad o la necesidad de determinado tipo de fármaco. Y otro, porque su hígado, su riñón, sus vasos sanguíneos no tienen la misma capacidad de metabolizar, de distribuir, su cantidad de albúmina no tiene la misma capacidad que tiene un adulto. Entonces voy a tener mayor cantidad de fármacos perdidos, volando, de metabolismos volando ahí por el cuerpo y van a tornarse tóxicos a ese paciente. Cuando tengo un abuelito, un adulto mayor, es un poco más complicado todavía, porque ese señor o esa señora también, aparte de posibles problemas relacionados con diabetes, hipertensión, ¿no? También puede tener problemas con insuficiencia cardíaca. Entonces, la distribución del fármaco no va a ser hecha de forma adecuada. También puede tener problemas a nivel renal. También no va a conseguir eliminar de forma adecuada. Entonces, cada paciente tiene sus particularidades y nosotros utilizamos una palabra que se llama posología para definir qué aplicar, cómo aplicar y de qué forma aplicar cada uno de los medicamentos al paciente. ¿Entiende? ¿Alguna otra pregunta? ¿Tutores? O cara mais forte do mundo. Hola, doctor. Ok. He colocado a disposición de ustedes una aplicación en la plataforma. ¿La descargaron? Sí. Sí. Ya.
Esta es la aplicación, el Vaudemecum Bolivia, ¿ya? Si entran a la aplicación, ustedes ponen acá el fármaco, por ejemplo, paracetamol, y le dan buscar. Y lo que él va a hacer es buscar varias empresas, todos los nombres que están relacionados con el paracetamol, sea el paracetamol solito o sea combinado. Por ejemplo, ese fármaco, cloferinamina, paracetamol y pseudonefrina, es un antigripal, un Resfrianex que nosotros utilizamos, ¿ya? Aquí yo tengo solamente el paracetamol, pero infantil. Esta es una forma de buscar los medicamentos en su aplicación. Y la otra forma es que usted venga aquí y vaya a buscar por principio activo o por patología, ¿ya? O por clasificaciones o por empresa que la fabrica. Por ejemplo, vamos por principio activo. El principio activo que yo quiero buscar es el paracetamol, ¿ya? A ver, ácido. No, ahí paracetamol. A ver si me dejan por aquí. No, él me volvió ya. Hay que buscar hasta llegar a la pena, man. Va a tardar un poquito. ¿Alguien ya ha buscado, ha intentado usar la aplicación? No voy al paracetamol, me va a tardar mucho. Veamos el metamizol, la dipirona, a veces sale acá. Ya, vamos al diclofenaco, es año también. Encuentro el medicamento y le doy buscar, ¿no? Por principio activo estoy buscando. Y él me dice acá, el mecanismo de acción es un analgésico antiinflamatorio. No me sirve para fiebre, me sirve para calmar el dolor y para evitar una inflamación. Las propiedades de ese fármaco es que él actúa inhibiendo las prostaglandinas, se desempeña una acción importante ante la inflamación, dolor y fiebre. Pero aquí no me dice que es antifebril. Tiene su efecto leve, pero no me sirve, ¿ya? Relacionado con la agregación plaquetaria. He absorbido rápidamente após la sugestión. Se toma una tableta de 50 miligramos, ¿ya? Las concentraciones plasmáticas, es decir, los fármacos activos, me llegan a 3,9 miliosmoles, es por fisiología, dentro de 20 a 60 minutos. De lo que se administra, a dosis administrada, é metabolizada al hígado y cerca de 99% del fármaco está unido a la albúmina. Todo esto, todo eso que le estaba explicando, doctores, a ustedes, está ahí. Lo que vamos a tener que hacer es esta misma cosa de cada uno de los fármacos que utilizamos. No necesitan memorizar, decorar y tal cosa. Necesitan entender. Cuando yo hablo de farmacocinética y farmacodinámica, es porque si no entienden esto, no van a entender por qué, cómo, de qué forma actúa un fármaco. Las precauciones a tener, las reacciones adversas, la dosificación. Mira, en adultos la dosis diaria es de 100 a 150 miligramos máximo. Eso lo puede distribuir en una o tres tomas, 2 o 3 tomas diarias. No lo puede sobrepasar 150 miligramos por paracetamol de diclofenaco por si acaso, ¿ya? Aquí en este prospecto me hablo 200, pero es 150. Cada empresa farmacológica puede cambiar uno u otro detalle. ¿Está bien? Lo mismo, vamos aquí a un otro fármaco. Le clico, no hay información disponible. Doctor, una pregunta, ¿la aplicación es en portugués?
Me sale, no me sale en español. Está en español. Por ejemplo, ahorita la que estoy viendo en español, doctor. Ah, la de diclofenaco salía en portugués, creo. Averiguar por ahí, le descargaste mal. Hasta mismo porque se llama pues Valtemec con Bolivia. En español tiene que ser. O por ahí ya está igual, yo no sabe cuando leen portugués o español más, ya me acostumbré ya. ¿Ok? Entonces, doctores, dale una revisadita en la aplicación, la va a necesitar, es una aplicación importante y le va a ayudar mucho en la clase de nosotros. ¿Ok? Próxima semana, le decía al grupo que estaba conmigo anterior, próxima semana les voy a llevar a la clínica Jehová Jafá. ¿Ya? La clínica Jehová Jafá es la clínica donde yo trabajo, ¿ya? Yo estoy allá los días martes, jueves y viernes. Sin embargo, le estoy llevando no para consultar, eso voy a trabajar con los chicos de semiología. A ustedes que están llevando farmacología, he pedido de favor a la jefa de farmacia que me ayude a enseñarles, a mostrarles cómo funciona la farmacia por parte de adentro. Entonces, con ella vamos a revisar un poquito sobre los fármacos por vía oral, los fármacos endovenoso, todos los productos, cómo funciona, qué es una perla, qué es una cápsula, qué es un comprimido. Toda esa línea ustedes van a ver allá, ¿ok? Esa actividad, por si acaso, es una actividad extra, también es una actividad extra. No es obligatoria, no es obligatoria. No les voy a dar punto o no les voy a quitar punto por ir o por no ir. Sin embargo, me van a hacer grupos de máximo 3 personas. Hay gente que ya está con grupo de 5, no lo voy a dejar. 3 personas, una consigna es una consigna, una determinación es una determinación, ¿ok? Entonces, el día martes y el día miércoles. Si necesario, habilito todavía el día jueves, pero no creo, ¿ya? Cuando sea el día martes de 8 a 10, de 10 a, no, de 8 a las 9, para que sea más fácil. De 8 a 9, de 9 a 10, y así por delante. Me van a hacer su lista de hasta 3 personas y lo van a enviar en la plataforma para que puedan, en el grupo, parece que tienen un grupo de WhatsApp ustedes, ¿no ve? Manden al grupo y organícense. Los espero el día martes. Los que quieran ir, los que no quieran ir, no hay ningún problema, no hay ningún punto por eso. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿por dónde queda la clínica? Disculpe, ¿usted va a mandar la ubicación? Ya, ya. Y ahorita, a ver, dame un segundo. Doctor, buen día. ¿Esos grupos de 3 personas es para ir a las prácticas ahí en la farmacia que dice usted? Sí. Para ir a esa actividad. Ahorita les voy a mandar la ubicación en el grupo, ¿está bien? Dame un segundo. Aquí en la avance lo puede agarrar el micro 127, el micro 119, y debe haber otro más, pero ahorita no me acuerdo. O cualquier trufe que le diga satélite norte, ¿está bien? Cerquita nomás, no es tan lejos. Vão tardar algo de 15 a 20 minutos para llegar. Desde aquí del avance, ¿no? ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿hay algún otro capítulo para leer para la próxima clase? Voy a dar seguimiento al capítulo 3, ¿ya? Farmacodinámica, creo es, ahorita. Doutor, el micro passa à frente da clínica?
al ladito, al lado ya. de la clínica. ¿Ya? Próxima semana, capítulo 3. Esto, por si acaso, no me vayan a poner para ir a su horario de la práctica. Ya, yo voy a pasar la práctica normal. El grupo de miércoles en la mañana, creo, jueves, no, miércoles en la mañana creo que tengo práctica, ¿no? Ya estoy perdido con mis horarios. Doctor, en mi primera clase, la práctica de usted es presencial, ¿no? La práctica presencial. Mira, yo tengo un grupo miércoles a las 8 de la mañana, un miércoles a las 9:35 y después tengo un grupo jueves a las 15:35. El grupo de las 17:05, ese grupo ya estamos hablando para ver en qué horario lo vamos a encajar ustedes porque no me cuadra, ¿ya? Si alguien no fue a la práctica esta semana y está con fármaco en el grupo de 17:05 del día jueves, comuníquese conmigo, por favor, ¿ya? Yo, doctor, ese No horario lo vayan a tengo programar de 5:10 a 6:40. Y este jueves que eso. pasó, no pregunté el grupo, pero nadie dijo, digamos, si había práctica. Te vas a comunicar conmigo, doctora, porque como yo le dije a su director de cajera que podría asumir el grupo, pero no puedo ese horario de 17:10 adelante. Tengo una otra actividad. Entonces estoy organizando con sus compañeros para encajarles o el miércoles en la mañana o el grupo anterior a este. Y si no puedo, entonces tenemos que ver una otra alternativa. ¿Ya? Te comunicas Sí, conmigo para porque que te me manden mi chocarían horario. materia. Si Por eso, puede el miércoles, como usted dice, me choca con otra materia. O sea que no puedo, digamos, ¿no? por eso. Te comunicas conmigo para que veamos una solución. ¿Está bien? Está bien, doctor. Listo, gracias. ¿Ya? Ok, doctores. Entonces, ahorita les voy a mandar la ubicación de la clínica. Vayan, monten su equipo, monten su grupo y vayan a Jabal Jaffa. Cuidado con los grupos que tienen 3, 4, 5, 6 personas. No les voy a dejar ir. ¿Ya? Cualquier cosa, nos vemos. Cuídense, compórtense. Buen fin de semana. Chao, chao. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Doctor, la práctica del